Meiosis y mitosis. Parte 1. Fertilización y reproducción sexual. Todas las criaturas vivientes se reproducen creando progenie similar a ellas. Las especies se reproducen sexual y/o asexualmente. Este es el huevo de un erizo de mar, un animal que se reproduce sexualmente. El huevo se está dividiendo durante una de las primeras etapas del desarrollo reproductivo. Para que estas células se dividan y desarrollen, antes deben tener lugar la fertilización y muchos procesos celulares. La reproducción sexual entre animales involucra a las células llamadas gametos. En la mayoría de las especies animales, los machos producen los gametos llamados espermatozoides y las hembras producen gametos llamados óvulos. Algunos animales son hermafroditas, producen tanto espermatozoides como óvulos. Para que suceda la fertilización, los espermatozoides y óvulos deben entrar en contacto mutuo. En algunas especies, esto ocurre dentro del cuerpo de la hembra como fertilización interna. En muchas especies, la fertilización se realiza fuera del cuerpo de la hembra. Esta es la fertilización externa. La fertilización es la combinación del espermatozoide y del óvulo. Cuando estas dos células se unen, se produce un huevo o cigoto. El cigoto comienza a desarrollarse. Dependiendo de su especie, esto puede ser cuestión de días, semanas, meses o incluso años. Este es el embrión de un pez cebra. El desarrollo embrionario del pez cebra es muy rápido. Mientras las células continúan dividiéndose, forman una esfera llamada blástula que se desarrolla y se convierte en gástrula. Aquí se forma el notocordio. Ahora la cabeza del embrión y los músculos giratorios de su cola pueden verse claramente. Después de unos pocos días, podemos observar el corazón latiendo, las células sanguíneas y los ojos. Aquí vemos unos peces cebra adultos en movimiento lento. Se aparean produciendo huevos o cigotos. Esto perpetúa su especie. En los peces, sapos, mamíferos y otros vertebrados, la fertilización es el resultado de un complejo comportamiento de cortejo y apareamiento. En organismos más simples, la señal para liberar óvulos y esperma puede ser químicamente disparada por los propios organismos. O puede ser una señal proveniente del medio ambiente. Al amanecer, los primeros rayos del sol, las pequeñas medusas comienzan su ciclo reproductivo. Los machos liberan esperma. Y las hembras liberan sus óvulos envueltos en sacos. Pausa para preguntas y respuestas. Parte 2. Los ovocitos y espermatozoides crecen y maduran durante la meiosis. Antes de que una hembra pueda liberar óvulos para la fertilización, los óvulos deben pasar por un proceso de desarrollo. Los óvulos en desarrollo se llaman ovocitos. En esta medusa hembra, los ovocitos en crecimiento se colocan en orden en una capa dentro de su cuerpo. Mientras los ovocitos se convierten en óvulos maduros, los sacos llenos de nutrientes alrededor de sus núcleos hacen que tomen un color oscuro. Cuando los óvulos son liberados para la fertilización, una nueva fila de ovocitos se coloca para tomar su lugar. Examinar esta estrella de mar también puede mostrarnos cómo maduran los ovocitos. Los órganos reproductores de la estrella de mar están en sus brazos. La hembra produce hormonas que actúan sobre los ovocitos, convirtiéndolos en óvulos maduros. Los óvulos maduros son liberados en el agua, donde serán fertilizados por el esperma liberado por la estrella de mar macho. El proceso por el cual son producidos los óvulos maduros y el esperma se llama meiosis. La meiosis es una clase especial de división celular que comienza con las células diploides.
las cuales, como otras células del cuerpo con recombinación genética, tienen dos juegos de cromosomas. El proceso de la meiosis produce células con un juego de cromosomas. Una célula con solo un juego de cromosomas es llamada una célula haploide. Miremos más de cerca cómo la meiosis produce óvulos maduros. Al óvulo inmaduro se le llama ovocito primario y contiene dos juegos completos de cromosomas. Diferentes especies de animales tienen diferente número de cromosomas. Los humanos tienen 23 pares, un juego proveniente de cada progenitor. Para simplificar, trabajaremos solo con dos pares de cromosomas. Un par coloreado en rojo y un par coloreado en azul. Un cromosoma es una molécula sencilla de ADN estirada en forma de cuerda larga y delgada. Cada cromosoma se replica, esto es, hace una copia exacta de sí mismo. Los cromosomas y sus células duplicadas se llaman ahora cromátidas hermanas. Los dos pares de cromátidas rojas se alinean una junto a la otra. Los dos pares de cromátidas azules hacen lo mismo. Cada uno de estos grupos de 4 cromátidas se llama tétrada. Las cromátidas ahora se hacen más cortas y gruesas. Se desprenden de la membrana nuclear. La membrana nuclear entonces se disuelve. Una estructura llamada huso se forma a partir de las fibras microtubulares y las tétradas se unen al huso. Las tétradas se separan y un par de las cromátidas de cada una se mueven a lo largo del huso hacia los polos opuestos de la célula. La célula se divide separándose en dos células que son bastante diferentes en tamaño. La célula más grande se convertirá en el óvulo. Ahora ya es llamada ovocito secundario. Cada una de las nuevas células contiene la mitad de los cromosomas. La célula más pequeña es llamada cuerpo polar. Mientras la meiosis continúa, una segunda ronda de división celular tiene lugar para separar las cromátidas. El resultado final son 4 células. Estas son el lóbulo maduro y 3 cuerpos polares. Cada una de las 4 células es haploide y contiene un juego completo de cromosomas. Y cada célula es particularmente diferente en su constitución genética. En la mayoría de las especies animales, solo la célula más grande, el óvulo, puede desarrollarse más allá de esta etapa. Los cuerpos polares generalmente degeneran y mueren en poco tiempo. En especies diferentes de animales, el esperma puede entrar al ovocito en las diferentes etapas de la meiosis. Los espermatozoides también son producidos por medio del proceso de la meiosis. Cada espermatozoide resultante contiene un juego completo de cromosomas. Es una célula haploide. Ahora, un espermatozoide penetra y fertiliza al óvulo. En la mayoría de las especies, la cabeza de la célula del espermatozoide contiene el núcleo y el juego completo de cromosomas del macho. Ya que el espermatozoide entra al óvulo, los núcleos del espermatozoide y del óvulo se mueven uno hacia el otro. Cuando se encuentran, los núcleos del macho y la hembra se fusionan. Las dos células haploides forman una nueva célula diploide con 2 juegos completos de cromosomas, uno de la hembra y otro del macho. El huevo fertilizado o cigoto está listo para comenzar a dividirse en las muchas células que conformarán el embrión y eventualmente el organismo adulto. Un individuo nuevo y único ha sido creado con características de ambos padres. Pausa para preguntas y respuestas. Parte 3. Los espermatozoides maduran, nadan y se transforman. Estos son espermatozoides humanos. Así como los óvulos necesitan desarrollarse y madurar para estar listos para la fertilización, también los espermatozoides lo necesitan. Los espermatozoides generalmente son producidos en grandes cantidades. Cada espermatozoide es genéticamente diferente a todos los otros.
Los espermatozoides se desarrollan en los testículos del varón. Maduran por medio de la misma división meiótica que los ovocitos. Los espermatozoides en desarrollo son llamados espermatocitos. Cuando se dividen, todas las células resultantes sobreviven. 4 espermatozoides maduros se desarrollarán a partir de solo un espermatocito primario. Cada espermatozoide tiene una cola flexible llamada flagelo que le permite moverse. En el caso de fertilización externa, el espermatozoide nadará a través del agua hacia los óvulos. Si la especie usa fertilización interna, el espermatozoide nadará a través de un torrente de fluidos corporales expulsados por el macho. Este fluido se llama semen. El semen permite a los espermatozoides nadar a través de los órganos reproductores de la hembra para llegar al óvulo. Químicos atrayentes ayudan al espermatozoide a localizar al ovocito. La hidra de agua salada proporciona un excelente ejemplo de esta atracción. Estas hidras liberan sus óvulos y esperma en pequeños sacos gelatinosos. Los sacos de esperma y óvulos flotan en el agua. Más tarde, en respuesta a la luz solar, los sacos liberan el esperma y los óvulos, dispersándolos en el agua del medio. Esta condensación de esperma similar a una nube nada en pequeños círculos alrededor del óvulo. Son atraídos hacia el óvulo por una proteína que éste deposita en el agua. La proteína causa que el esperma nade en círculos más y más cerrados alrededor de una estructura en forma de cono en la superficie del óvulo. Este cono de atracción es el único lugar donde el espermatozoide puede entrar al óvulo. ¿Qué es un espermatozoide? Si observamos una sección transversal de un espermatozoide típico, esto es lo que vemos. Tiene una cola o flagelo para impulsarse hacia el óvulo. En la parte media de la base del flagelo hay una espira mitocondrial. Las mitocondrias almacenan energía en forma de ATP y después liberan energía para que el espermatozoide pueda nadar. La cabeza del espermatozoide contiene el núcleo de la célula. Dentro del núcleo está el ADN del espermatozoide, esto es, todos los cromosomas proporcionados por el macho. Una estructura con forma de casquete cubre la cabeza del espermatozoide. Esta parte del espermatozoide, llamado acrosoma, contiene un tipo de proteína digestiva o enzima que ayuda al espermatozoide a hacer contacto con el óvulo y penetrarlo. Millones de espermatozoides son liberados a la vez, pero solo unos cuantos cientos alcanzan al óvulo. El óvulo está rodeado por 2 capas de células gelatinosas. Cuando un espermatozoide se acerca, algunas de estas células causan que el acrosoma del espermatozoide explote. Esto libera las enzimas que destruyen la barrera entre las células que cubren al óvulo. Pausa para preguntas y respuestas. Parte 4. El espermatozoide se adhiere al óvulo y se fusionan. De los pocos cientos de espermatozoides que llegan al óvulo, puede ser necesario que varias docenas o inclusive cientos de ellos liberen sus enzimas antes de que algún camino se despeje hacia la superficie del óvulo. Una vez que un camino está despejado, el espermatozoide fusiona su membrana celular con la membrana celular del óvulo como preparación para penetrar al óvulo. Algunos animales tienen óvulos muy transparentes, tales como este invertebrado marino llamado medusa peine. Aquí podemos observar al espermatozoide rompiendo la membrana celular y entrando al óvulo. Después de entrar, el núcleo del espermatozoide se combina con el del óvulo. Aquí está el óvulo de un animal marino comúnmente llamado jeringa de mar. Mientras es fertilizado, efectúa su segunda división meiótica, expulsando el segundo cuerpo polar. En la mayoría de las especies, solo a un espermatozoide se le permite entrar al óvulo. Tan pronto como ese espermatozoide está dentro, el óvulo segrega una cubierta llamada membrana de fertilización que mantiene a los demás espermatozoides fuera. Aquí podemos ver la membrana de fertilización desarrollándose en un óvulo del erizo de mar. La combinación del espermatozoide y el óvulo debe completarse para que tenga éxito la reproducción sexual.
El proceso de meiosis que produce tanto al espermatozoide como al óvulo asegura que el ADN de una especie sea transmitido de generación en generación. La meiosis y la fertilización juntas aseguran variedad entre la progenie, ya que la mitad de su composición genética viene de cada progenitor. Pausa para preguntas y respuestas. Parte 5. Los cromosomas masculinos y femeninos se encuentran y se mezclan. La manera en que se unen los núcleos del espermatozoide y el del óvulo dentro del óvulo difiere dependiendo de la especie animal. En esta especie de medusa, el espermatozoide penetra al óvulo cerca de su núcleo. Los núcleos del macho y de la hembra se mueven uno hacia el otro dentro del óvulo. Viajan a través de miles de fibras microtubulares que el núcleo del espermatozoide comienza a formar tan pronto como penetra en el óvulo. Estos microtúbulos han sido teñidos con tintura fluorescente. Aquí observamos al núcleo masculino, el más pequeño de los dos, encontrándose y uniéndose con el núcleo femenino. Este núcleo femenino se mueve a través de los microtúbulos. Cuando los núcleos masculino y femenino se encuentran, el proceso de fertilización se ha completado. Posteriormente, sus membranas nucleares se unen y el ADN de sus cromosomas se combina, creando así el cigoto. Aquí se unen los núcleos masculino y femenino de la medusa peine. Ahora se han combinado los genes para una nueva progenie. Pausa para preguntas y respuestas. Parte 6. Continuando la mitosis, el cigoto se divide y la vida continúa. El cigoto está listo para desarrollarse por medio del proceso de división celular llamado mitosis. Durante una etapa llamada interfase, el cigoto se prepara para dividirse. Mientras está en interfase, el cigoto replica su ADN, creando pares idénticos de cromátidas hermanas. También sintetiza proteína. Hay 4 etapas principales de desarrollo que ocurren durante la mitosis. Son profase, metafase, anafase y telofase. Durante el proceso de la mitosis, el núcleo de la célula duplica sus cromosomas y se divide en 2 células nuevas idénticas, cada una con un juego completo de cromosomas. Primero, los pares de las cromátidas hermanas se vuelven más cortos y gruesos, entonces se alinean en el ecuador de la célula. Los pares cromátidos se rompen en 2 juegos idénticos de cromosomas y se separan uno del otro a lo largo de los microtúbulos del huso. Se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Cuando los juegos de cromosomas llegan a los polos opuestos, se forman membranas nucleares alrededor de los 2 juegos, dividiéndolos en 2 células idénticas. Este es el huso, una célula en la etapa de profase de la mitosis. Sus microtúbulos han sido teñidos con tinte fluorescente. El huso tiene una forma, tamaño y posición diferente en los cigotos de diferentes especies. Este es un cigoto de una jeringa de mar listo para dividirse. Cuando los núcleos del espermatozoide y el óvulo se unen, cada uno contribuye con un juego sencillo de cromosomas. El cigoto resultante contiene 2 juegos de cromosomas. La mitosis se parece a la meiosis en muchas maneras. Durante la interfase, los cromosomas se duplican, formando 2 cromátidas hermanas idénticas. Los pares de cromátidas se mantienen juntos por una estructura conectiva llamada centrómero. El centriolo es una estructura dentro de la célula hecha de microtúbulos. También se replica a sí misma durante la interfase. Durante la profase, las cromátidas se vuelven más cortas y gruesas. Los 2 centriolos se mueven a los polos opuestos de la célula. Los microtúbulos comienzan a formarse a manera de huso entre los 2 polos. Más adelante, en la profase, la membrana nuclear se desintegra.
En la metafase, los pares de cromátidas hermanas se alinean en el ecuador de la célula a la mitad entre los polos. Las cromátidas emparejadas se separan unas de otras y ahora se llaman cromosomas. Los juegos de cromosomas se alejan mutuamente hacia los polos. En la telofase, los juegos de cromosomas llegan a los polos y se extienden. El luso desaparece y las membranas nucleares se forman nuevamente, separando los dos juegos de cromosomas. La mitosis produce dos núcleos con cromosomas idénticos. El cigoto ahora continuará su desarrollo con una serie de divisiones celulares. Esto se llama partición. La partición celular que se desarrolla en el embrión sigue el patrón establecido por la información genética en los cromosomas. Aquí, los óvulos más pequeños son aquellos del erizo de mar y los más grandes los de la jeringa de mar. Estos se desarrollan en plazos diferentes, como podemos ver bajo el microscopio. Utilizando fotografía de aceleración de tiempo, podemos observar sus desarrollos a varios cientos de veces de su velocidad real. Se ha realizado mucha investigación científica y aún continúa acerca de las complejidades de estas etapas tempranas del proceso reproductivo de la vida. Una gran cantidad de especies de animales se reproducen sexualmente. Sea que su gestación tome días, semanas, meses o años, todo comienza aquí, con la meiosis y la fertilización. La mezcla de cromosomas aportados por el macho y la hembra, seguido por la mitosis, un proceso continuo de la división celular y el posterior desarrollo de tejidos y órganos. Por muy complicado que sea el organismo completo, en la reproducción sexual, todo comienza con dos células que se combinan para formar una sola.